Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 39 minutos y cumpliendo con la segunda tradición republicana más importante del mundo después del juramento de Joe Biden, recibimos a Alberto Mayol. ¡Aplausos! Alberto se fue. Se aburrió de escucharnos y nos dejó abandonado. Sí, ¿Alberto? ¿Aló, Alberto? Qué notable. ¿Puedes rellenar, Rafa, con la noticia que estábamos viendo? Ya que estamos en una época en que suben y bajan candidaturas, tenemos a Narváez irrumpiendo, como dijo la encuesta CADEM, a Briones siendo postulado por su conglomerado, mientras presidente Piñera no sabe qué hacer y algunos gente con un límite de descaro inconcebible como Kast, que dice, bueno, que se decida si va a ser candidato o va a ser ministro. Y aparece hoy una muy interesante nota donde Carlos Larraín cuestiona a Desbordes y dice que básicamente pide detener el Consejo de RN, postergar el Consejo General de RN para evitar un nombramiento convocado para ratificar con muy poco decoro, un resultado que ya se conoce. Cuando leía a Carlos Larraín reclamando por esto, lo único que pude pensar fue en cómo se le ocurre tratar de hacer lo que yo ya hice hace tanto tiempo, digamos, y sin invitarme a mí. Pero bueno, ¿está Alberto Mayol? De hecho, no te escucho a ti. ¿Aló? No está. El ex timonel Carlos Larraín de Renovación Nacional, les decía, ha solicitado suspender el Consejo General de Renovación Nacional, acusando un ataque para desestabilizar la opción presidencial de Francisco Chaguán, ejecutado para causarle el mayor daño posible en la víspera del Consejo, como un castigo por la audacia de pretender oponerse a ciertos planes que están fuera de lugar, dada la situación actual del país. Lo cual es tremendamente revelador. Dice, en las últimas 48 horas se desató un ataque para desestabilizar al senador Chaguán en su propia región durante un consejo regional integrado del grupo controlado por Desbordes u otros precipitados aspirantes. Formularon críticas públicas y destempladas contra el senador para hacerlo parecer carente de apoyo en su propia casa. Preguntémosle a Alberto Mayol qué opina de tantas cosas, de las palabras de Carlos Larraín, pero también queremos saber qué opina de la irrupción o disrupción o la mención de el ministro de Hacienda como un posible candidato de Evópoli. Ahora sí, Alberto Mayol. Sí, ¿ahora me escuchan? Sí. Lo escuchamos fuerte y claro, sí, don Alberto. Ahora sí. Buenísimo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Pauli? Bueno, la verdad es que parece que es cierto eso de que yo antes estas cosas solo las leía, pero no se veían que las épocas fallidas daban lugar a muchos liderazgos que tenían, por supuesto, el mismo sino de su época, y eran liderazgos fallidos de menor cuantía, digamos, porque efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Es que si todas las semanas tenemos 2, 3 nuevos candidatos presidenciales o candidatas presidenciales, eso es evidente que significa una sola cosa, y es que no ha llegado ningún nombre que llene el vaso, o sea, o ningunos nombres, por último, que uno diga ya, entre estos 3, entre estos 4, se definirá el futuro histórico del país. Entonces, claro, todas estas irrupciones, en algunos casos disrupciones, y en algunos otros casos sencillamente gestos modestos, porque no alcanza a hacer ni irrupción ni disrupción, van demostrando que en primer lugar hay una incapacidad de, vamos a decirlo grandilocuentemente, pero desgraciado, felizmente es lo correcto, digamos,
desgraciadamente lo que eso significa es que no hay una capacidad de dialogar con el proceso histórico en el fondo. O sea, si yo me pregunto por qué Narváez puede entrar en este proceso, bueno, puede entrar porque hay un dedazo al estilo PRI, digamos, de Michelle Bachelet. ¿Un qué, perdón? No entendí esa palabra. Un dedazo. El dedazo es una tradición mexicana. Claro, del Partido Revolucionario Independiente. Cuando viene la época de candidatos, el líder del gobierno o el líder del partido, no necesariamente siempre es el líder del gobierno, ya establece el nombre de su heredero de una manera normalmente mucho más fina y elegante que esto. A veces es un gesto simple, como en la cena principal, decirle Carlitos, pásame la sal. O sea, puede ser una cosa así, digamos, no tiene por qué ser, no tiene por qué ser este es mi candidato, porque todos entienden, ya tomó la decisión, a él le pidió la sal y él estaba más lejos que el resto. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son los mecanismos con los cuales se establecía la cadena de sucesión en el histórico Partido Revolucionario Institucional en México. Bueno, el dedazo, esa tradición aquí ha tenido una forma bastante más explícita, menos teatral, donde Michelle Bachelet dice: yo creo que sería bueno Paula Narváez, y se produce un ordenamiento bien irónico, porque ese ordenamiento Michelle Bachelet no lo conseguía ni siendo presidenta, y se ordenan varios sectores, se mueven rápidamente candidaturas con ese solo gesto. O sea, y eso es muy interesante porque revela que Michelle Bachelet, cuyo poder político es muy escaso, cuyo significado político quedó después de su segundo gobierno debilitado, pero en un escenario como este, donde su comparación es Sebastián Piñera, entonces puede hacer cosas como esa y que no se le escapen ninguno de los actores relevantes, y que incluso hasta el Frente Amplio empieza a mirar con cara de, bueno, puede ser, es un nombre, qué sé yo. Bueno, pero tenemos una candidatura que evidentemente no dialoga con la historia, no dialoga porque Michelle Bachelet ya no tiene que ver con el proceso político que estamos viviendo, no fue capaz de tomarlo en sus manos en su momento, no tiene ningún sentido que lo tome ahora, y porque además Paula Narváez en ese contexto no tiene un significado histórico. Michelle Bachelet, cuando nace, adquiere un significado histórico a partir de 2 o 3 hitos importantes de relación con la historia de Chile. Ser la hija de Alberto Bachelet, ser una persona que perdonó en el fondo las violaciones de los derechos humanos que ella, su madre y su padre recibieron, y ser una persona que además pudo conducir las Fuerzas Armadas desde una visión completamente pacífica y transicional en el fondo. Entonces, yo creo que en ese sentido es bastante claro que Paula Narváez no cumple esos requisitos. Es mujer, tiene una carrera, bueno, muchas personas, muchos nombres dentro de la nueva vida, ha sido ministra, tiene una carrera importante, nadie va a decir que eso no es cierto. Ahora, uno va para el frente y también es lo mismo, o sea, como, pero Ignacio Briones, ¿qué? O sea, ¿cuál es su gracia con relación al proceso histórico? Por último, uno puede decir, lo más cercano de lo que ha pasado es que Joaquín Lavín diga que es socialdemócrata, cuando que cree que es un momento para entrar en una visión más socialdemócrata, que hay que cruzarla. Bueno, está bien, eso es un diálogo un poco más sofisticado con el proceso histórico, y digo sofisticado con todo el impacto que significa decir sofisticado con Joaquín Lavín, digamos, pero evidentemente eso es más interesante. Ahora, tiene el defecto de que esas son palabras nomás, porque efectivamente uno dice, bueno, entonces, ¿qué va a hacer con las pensiones? Entonces dice, vamos a depositar el doble de plata en la AFP, ¿verdad? Y todos sabemos que eso no dialoga con la socialdemocracia mundial, digamos, claro. No tiene ningún sentido. Entonces, pero en el fondo él plantea su tesis más relacionada con por último está preocupado de ver cómo lee el proceso histórico. Ya.
Alberto, a ver si vamos a tratar de mejorar el audio, a ver si te escuchamos por nuestro otro sistema. ¿Estás por ahí? A ver, voy a intentar. Mira que... Además yo lo escuchaba y normal. Sí, estamos tratando de mejorar la comunicación ahí con Alberto Mayol. ¿Ahí? Alberto. A ver, ¿me escuchan por acá? Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí lo logramos. Ahora tiene mejorar, voz entonces. FM. Sí, ya, pero... Sí. Excelente. Volvamos un poco a lo que está pasando con el ministro Ignacio Briones sobre sus posibilidades, sobre qué pasaría en el gobierno si efectivamente decide dejar la cartera de Hacienda, cómo queda el gobierno y cuál es el piso que tiene también, porque viene de Evópoli, que no es el candidato que podría tener Evópoli para ir a la primaria de Chile Vamos. Mira, yo creo que el gobierno no le pasa nada si salen todos los ministros incluso. O sea, el gobierno ¿Qué más podría está pasar, en una condición... Es que hay una ventaja de estar donde está el gobierno, y es que no puede caer. O sea, puede caer si es que hay una crisis muy sustantiva que conduzca a multiplicar las significaciones de... O sea, es más grave, para decirlo en simple, una tercera fiesta en Cachagua que la salida de todos los ministros. No tiene significado político la salida de los ministros, porque sencillamente se entiende que el gobierno, como gobierno, no es nada. Lo que queda es el ejercicio del poder de la élite histórica de Chile, de la élite transicional, de la derecha, en fin. Eso es lo que importa, y en ese contexto aquellas cosas que vuelvan a poner sobre el tapete, que desnuden los mecanismos de esa élite, que planteen una crisis moral en ese sector, bueno, evidentemente eso son las cosas más complejas. Entonces yo creo que lo importante no es eso, lo importante es que sí, Ignacio Briones es un nombre que la única razón por la que sale es porque Evópoli dice, bueno, nosotros tenemos que llevar un caballo a esta carrera. Felipe Casta, claro, que no quiere exponerse en este momento a una candidatura presidencial, y eso lo honra, porque significa que no quiere entrar en esta cosa de los 36 candidatos y medio y esas cosas. Y entonces en ese contexto piensan en Ignacio Briones, lo que siempre te va a levantar un poco, tienes una candidatura de por medio, qué sé yo, va a poder tener un cierto desarrollo político, y va a firmar el partido con miras a una posible primaria, en fin. Están pensando en eso, que no está mal, pero tiene un pequeño defecto, y es que no estamos viviendo en un momento que sea compatible con eso, porque claro, en el fondo estamos viviendo con un momento que requiere una respuesta, y ahí vuelvo a lo que decía al principio, una respuesta histórica. No una respuesta simplemente táctica respecto a la siguiente elección, de cómo crece el partido, qué sé yo, requiere una respuesta histórica. Entonces, si tú tienes todo el sistema político haciendo respuestas que no tienen significado histórico y que además no tienen utilidad, porque me dice, a ver, es que Ignacio Briones está partiendo y todo, pero moviendo tantas piezas, ¿es una persona que podría ganar y que luego podría gobernar? No. Paula Narváez podría ganar y podría gobernar. No, de hecho Paula Narváez probablemente lo que genera es la garantía de que se pierde la segunda vuelta por el sector de la oposición. Y Ignacio Briones lo mismo, por el lado del gobierno. Y uno empieza a mirar, y en el fondo nadie parece tener el conjunto de atributos que permiten entonces resolver el entuerto. Yo creo que en ese sentido todas estas candidaturas todavía van demostrando que no hay una capacidad de trabajar con miras a la siguiente elección como el primer proceso político de respuesta a la crisis que ha habido. Claro. A ver, antes hubo uno, quiero decir que después de la crisis del 2011 vino una respuesta política que se llamó Nueva Mayoría. Esa respuesta fracasó en 12 meses. Claro. ¿Ya? Pero hubo una respuesta política. Y después los últimos 3 años dejaron de ser una respuesta política, fueron simplemente sostén del gobierno. Luego viene Sebastián Piñera, que no hace ninguna respuesta política a todo el proceso, y al contrario le estalla la problemática de manera mucho más grande, muchísimo más grande,
y tiene que pasar a tener una respuesta política que no tiene en la práctica, que significa un cambio constitucional, que no es una respuesta política real del gobierno, ni una respuesta política real auténtica del sistema político, una llamada de emergencia, simplemente enmarcar el número de teléfono de qué hay más allá de la frontera, digamos, veamos quién nos rescata. Y ahora viene entonces la respuesta política. Y en este momento, el gran tema es que ninguna de estas candidaturas, Narváez Briones, tampoco Desbordes, ha jugado bien y muchas cosas, pero tampoco tiene una respuesta política. Uno no sabe. Por eso sale Carlos Larraín a hablar. Claro. Porque Carlos Larraín tiene que ir a decirle a un cierto sector que ve en Desbordes una conducta media complaciente. O sea, Desbordes no logra demostrar que al mismo tiempo representa a la derecha y que tiene una cierta visión distinta de la derecha respecto al estallido social. No logra hacer esa ecuación, que es lo que él pretende hacer. Y entonces tiene que salir Carlos Larraín a decirle a la vieja derecha, tranquilos, ¿ya? Y mientras entonces Desbordes trata de hablarle a la sociedad, a la ciudadanía. Entonces, finalmente está sumido también en la problemática. Sichel, ni hablar, es la típica candidatura estrictamente comunicacional, que son frecuentes en épocas como esta, y que no revelan, suelen no tener esa profundidad es pura técnica de marketing. Claro. Y no se ve mucho más allá una real articulación del sistema político para digamos, ofrecer una respuesta al nuevo escenario planteado tras el estallido social. No se ve ninguna respuesta. Yo me acuerdo de una gran frase de un filósofo bastante extravagante ruso del siglo XIX, Alexander Herzen, que decía que entre el nacimiento de una época y la muerte de otra, normalmente lo único que había era turbación y caos, y que de alguna manera todos están siempre esperando el nacimiento del heredero o la heredera que va a representar la nueva época, pero lo único que las épocas que se están muriendo entregan. Él hace una figura literaria muy interesante, que es lo único que queda parado. En realidad no hay ninguna herencia, sino que solamente hay una viuda embarazada. Y una viuda embarazada es una frase etimológicamente muy interesante, porque viuda significa hueca etimológicamente, y embarazada significa preñada. Entonces es como algo que está lleno y está vacío al mismo tiempo. Y por tanto, entonces, quienes pueden nacer en esas épocas normalmente, dice Herzen, son personas que sencillamente parecen los posibles herederos de la nueva época, pero finalmente no lo son. Yo creo que estamos en ese momento, y en el fondo las sociedades que logran dar un paso al respecto en momentos como este, un paso que efectivamente los saque de esa problemática, son aquellas que son capaces de construir efectivamente sus liderazgos que son tan fuertes, tan potentes como para poder conducir el proceso que viene. Pero no parece ser esa la problemática. Al final estamos preocupados en el fondo de quién va a ganar la siguiente elección, y nada más. No hay, es como, bueno, pero alguien tiene que ganarla, sea quien sea, digamos. Si es literalmente el pato del Banco Estado, qué sé yo, bueno, que sea. Este posicionamiento hacia nowhere. Don Alberto Mayol, muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar. Que tengas una muy, muy buena jornada. Gracias, Rafa, gracias, Pauli, y nos escuchamos la próxima semana. Alberto, espérate. Saludos, chao, Federico. Alberto, la semana pasada Alessandro, el mayor. Perdón. Oye, la semana pasada quedó pendiente que tú ibas a hacer tu anuncio. La gente preguntó. Bueno, ya hagamos el anuncio. Hagamos el anuncio, porque en época de anuncio Alberto Mayol decía que tenía que hacer el propio, y la semana pasada se nos olvidó, pero ahora sí va. El 8 de febrero tengo pasajes de ida junto a toda mi familia, pero no tengo pasajes de vuelta. Nos vamos a España. Pero qué bien. Ya.
Descartado entonces cualquier Así tipo que- de candidatura, como algunos habían estado Por supuesto. preguntando. Van a Ya. estar Por complejos los supuesto. contactos. Sí, Por pero ahora supuesto. ya no existen las fronteras gracias a todo esto del teletrabajo. No, y- con este mismo estudio que tenemos acá, Sí. fantástico, no hay ningún problema. Y con la participación de Alessandro. con la y participación de los Federico. chicos. Así que se nos va Alberto Mayor, lo perdemos Felicitaciones, físicamente, pero igual va a estar acá. Desafío profesional, Muchas gracias. supongo, si te das con toda la familia. Sí, por supuesto, sí. Muy bien. Perfecto. Sí. Bien ahí. Bien ahí nuestro Alberto Mayor. Todavía no me gano el loto, pero Va a ser nuestro corresponsal en Europa. ¿Ah? Nuestro También. embajador en el viejo mundo. Sí. encantado, por supuesto. Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima semana. Chao, Chao, Alessandro. Alessandro.